8:33. Ana María Garcetti y Luciano Rudman, en la música que compartíamos con Como agua de arroyito. Viene bien eso para bajar algunas ansiedades, nos decían también algunas cuestiones. Ponemos en agenda un tema que irrumpió, y en buena hora que así sea, la semana pasada con la protesta de alumnas y también en algunos casos alumnos de la Escuela Roque González de Santa Cruz, interpelándonos ahí fuertemente sobre lo que pasa en la escuela en relación a la educación sexual integral, lo que debería impartirse, implementarse, que es la ESI, y bueno, qué está pasando en las escuelas. Como ustedes ya vienen siguiendo, también se difundió las denuncias de acoso, de manoseos, bueno, de amenazas inclusive a varias alumnas del Roque González, y eso generó después un reclamo al colegio, que sintieron que no estuvo a la altura en esa primera intervención. Y aparecieron varias voces. La protesta, la aparición el viernes de el juez de correccional y de menores, César Jiménez, ahí hablando con las autoridades del colegio, con algunos representantes de los padres y de las madres también, y con alumnas que estuvieron en la protesta. Y después pronunciamientos, y un pronunciamiento que nos pareció interesante destacar, el de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que también me parece que contextualiza y nos ayuda a poner la mirada donde debe ponerse, ¿no? La prevención, la garantía de derechos y demás. Y está en línea Miguel Molina, el titular de la Defensoría, para contarnos un poco de este pronunciamiento. Profesor Molina, muy buenos días. ¿Cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Buen inicio de semana y buen inicio de mes. Gracias igualmente. Bueno, nos pareció muy interesante el pronunciamiento, también como poniendo acento donde debemos discutir estas temáticas. Cuéntenos un poco. Sí, la verdad es que en nuestra provincia, de manera lenta pero progresiva, en materia de derechos humanos de los niños y las niñas, está avanzando hacia una nueva institucionalidad, pero no alcanza con la ley. Hace falta un cambio cultural, y un cambio cultural que muchas veces lo asociamos con lo estético, y en realidad abogamos por un cambio de las conductas de las personas, nosotros mismos, de nuestros amigos, nuestros allegados, pero también de las instituciones. Realmente el pronunciamiento que hemos puesto a consideración de la comunidad nos sentimos movilizados, y el equipo de la Defensoría de manera conjunta ha hecho una serie de consideraciones que desde nuestra perspectiva nos parecen adecuados o conducentes. En primer lugar, escuchar. La convención, si bien en primer lugar es el Tratado de Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Generalmente lo tenemos como una pieza de literatura o como de aspiraciones, pero siempre insisto en esta centralidad, que son cuestiones básicas, elementales, mínimas, que afectan a las personas. Son los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, hay un comportamiento cultural que atenta contra esta perspectiva de considerarlos como sujetos de derechos, como personas. En primer lugar, la naturalización. Acá siempre pasó así, siempre fue así, sucede de esta manera, y lo que es más grave todavía es la justificación, ¿no? Yo recuerdo, hay un fallo de un juez de la dictadura franquista española, donde absuelve a un abusador porque la joven usaba polleras cortas, ¿no?
Y también es muy común minimizar estas conductas, ¿no? Decir es cosa de chicos, travesuras, y en realidad son predictores, por un lado, de una conducta aprendida, o por otra parte, de una escalada que puede ser mucho más grave. Desde esta perspectiva, nosotros vemos sinceramente con buenos ojos el empoderamiento, en este caso de las adolescentes o de los adolescentes, porque no se pueden ejercer derechos que se desconocen, y en este caso es simplemente algo básico y elemental como la defensa de un derecho humano básico, que es el respeto, la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, vaya si hay cosas importantes en nuestra comunidad que son las reglas de convivencia y... Ahora, Molina, lo que muestra esto también, me parece, y ahí volviendo a lo que plantea la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, además de esto que usted plantea, que es importantísimo, es como, de hecho es uno de los primeros artículos de la ley, que es poder escuchar a niños, niñas y adolescentes, pero lo otro que plantea que es que la responsabilidad que tiene los estados y que son indelegables para establecer, controlar y garantizar que esos derechos se cumplan. Y por ejemplo el derecho a la educación sexual integral, que también tenemos otra norma, acá se nota que hubo falencias, porque si no, no llegaríamos a esta instancia de que tengan que ser las pibas, después de mucho reclamar, después de mucho bancarse ese tipo de situaciones, las que tengan que salir a demandar de esta forma, digamos, ¿no? Bien, aquí hay una cuestión básica y elemental que nos puede servir para también situar la problemática. A ver, si hay algo que nos rige en nuestro ordenamiento jurídico es el principio de igualdad ante la ley. Y la Ley de Educación Sexual Integral es un derecho de los niños, las niñas y de los adolescentes, y no una prerrogativa de los adultos y de las instituciones. Fíjese usted que por razones de justificación, esta ley ya tiene 15 años y ha sido demorada en su instrumentación, es absolutamente contradictorio, ¿no? Pero también aquí vale la pena abogar también por una modificación de los comportamientos institucionales, porque las instituciones tienen mecanismos, tienen recursos, tienen responsabilidades también en encontrar los canales adecuados para conducir estos procesos, y más en la situación de adolescentes, ¿no? También exige la Convención o exige este nuevo tiempo un cambio de los paradigmas de las instituciones, donde, a ver, si hay una denuncia, tomarla en serio. Otro de los aspectos que nosotros abogamos en esta campaña en medios y en el espacio público, días atrás me comentaba una madre que se sentía interpelada por una gigantografía que está en el espacio público referida al ejercicio de los derechos de los niños. Bueno, que las instituciones no pueden mirar para otro lado, que hay que tomar en serio las denuncias, y no es solo la escuela, y no es solo el Roque tampoco, ¿no? Nosotros a diario vemos cómo en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, en el ámbito de las instituciones, en las comisarías, donde muchas veces no se toman las denuncias, los juzgados, donde muchas veces se minimiza, y si no hay una conducta gravemente ultrajante, se considera que no es punible, y muchas otras situaciones que nos llevan sinceramente
a una profunda reflexión y a actuar de otra manera. Pero acá está bueno que sea la escuela, porque la escuela es un espacio de socialización que tiene otras lógicas. Uno después puede mirar esto que usted dice, obviamente pasa en el sistema sanitario, pasa en otras instituciones, ni que hablar en todas las instituciones que tienen que ver con el aparato represivo. Eso es como capítulo aparte. Pero pensaba en la escuela como ese espacio donde deberían empezar a dialogar otros actores antes de llegar a la judicialización, a pensar el castigo, sino a pensar justamente el ejercicio de los derechos, digamos, ¿no? Mire, absolutamente de acuerdo con usted. Es más, la historia de la humanidad puede reducirse a un tránsito entre la educación y el espanto. Y coincido con usted también en que el canal para resolver este conflicto, esta situación, no es la judicialización. Y en ese sentido no estoy haciendo un juicio de valor negativo respecto a la intervención de la justicia. Es la administración la que tiene que resolver estas cuestiones, porque si no podemos entrar riesgosamente también en una visión punitiva que tiene nuestra sociedad respecto de estas cuestiones. Y en el sistema educativo generalmente se evalúa solo al alumno. Y también solo se sanciona al alumno, ¿no? Y hay responsabilidades concurrentes. Entonces, ¿cuál es el camino más adecuado para el tratamiento, no solo de estas conductas, sino también de estos conflictos? Es, sin lugar a dudas, la escuela. También tenemos que poner en su lugar las conductas aprendidas en nuestras familias. Porque también la escuela tiene que hacerse cargo, de los pibes que aparecen como denunciados, digamos, ¿no? Como, entre comillas, si quiero usar comillas, como victimarios, como acosadores y demás, porque en una etapa tan compleja de la construcción de la personalidad y de las identidades, los etiquetamientos son como no hay vuelta atrás ahí, digamos, ¿no? Y es también una forma de sacarse el problema de encima de las instituciones, de la comunidad y demás. Es un problema individual. Cuando ahí nos está mostrando que pasa algo, digamos. Sí, ambas partes tienen que encontrar un canal adecuado de resolución, que es la mediación, que es el diálogo, que es la modificación de pautas institucionales, distintos encuadres que nos permitan una solución inteligente del problema. Sinceramente, la punición en estas situaciones, en una etapa de formación, en una institución educativa, no parece ser la conducta más adecuada o más inteligente de parte no solo de los adultos, sino también de las instituciones. Ahora, Molina, desde la Defensoría, corriéndonos de la mirada y de las denuncias que han hecho las alumnas, desde ese lugar de denunciantes, digamos, ¿no? Para no decir víctimas nada más. ¿Qué pasa con esos pibes? ¿Cuál es el margen de maniobra como una defensoría de niños, niñas y adolescentes como esta, que tiene el rol de cumplir la convención, las leyes vigentes? ¿Cómo mira a ese niño que aparece como el agresor o el violento, entre comillas, insisto, el victimario? Mire, en la casuística generalmente estos victimarios tienen la mayoría de sus derechos vulnerados previamente. La violencia se aprende. Y estas conductas también orientadas a estos modos de encarar las relaciones, el respeto, la sexualidad, etcétera, etcétera, son aprendidas. Y muchas veces, si hablamos de diálogo, hay una ausencia de diálogo y de escucha. Nosotros en todos este tipo de actuaciones y en distintos ámbitos, lo primero es escuchar a los niños, y tenemos una herramienta que es el consentimiento informado, donde también ponemos en estado administrativo la versión o la visión del adolescente, porque tiene derecho a la defensa y tiene derecho a un proceso administrativo, porque si no, las actuaciones institucionales serían sumarísimas. ¿Se acuerda usted cuando nos decían, tiene usted 20 amonestaciones? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene 20 amonestaciones?
que son son paradigmas que están absolutamente primidos. Pero hay una raíz en esta cuestión que está por encima de los procedimientos, que son las conductas aprendidas y la deconstrucción de estas conductas. ¿No? En este sentido es importante la intervención de los psicólogos, la intervención del sistema de salud, la intervención de la mediación de los propios docentes. El propio docente es un profesional formado con distintos recursos, inclusive la cuestión de los afectos, ¿no? Muchas veces es una cuestión de un tratamiento afectuoso o simplemente de reconocer al otro. Nosotros tenemos muchas experiencias donde valoramos a nuestros profesores a lo mejor por el reconocimiento que tuvieron de nuestras personas como personas y no tanto por la materia que dictaron, ¿no? Así que ahora, Molina, hay un trabajo de empatía. Sí, pensaba en lo que puede hacer además la Defensoría, teniendo en cuenta que hay un reconocimiento que por ese famoso artículo 5 de la ley de la ESI, que es como una ventanita que le queda a las instituciones, a las escuelas, a adecuar según, entre comillas, su ideario, los contenidos de la ley. Pero es un artículo que está en disputa, que se está discutiendo la modificación. Se podría pensar, la Defensoría podría plantear que esta es una oportunidad para que en las escuelas se cumpla efectivamente la ESI, que no hayan estas maniobras como para ir filtrando otros contenidos, otras miradas que son estereotipadas, que son además que atentan contra el propio, entre comillas, espíritu de la ley, digamos. Volvemos al principio de igualdad y no discriminación. Es importante. A ver, los mecanismos de discriminación son muy sutiles. En todos los ámbitos y los análisis que felizmente nuestra provincia es una provincia multicultural, es una provincia que tiene un crisol de raza, de religiones. En ese sentido tenemos muchos activos. Pero muy hostil también, hay que decirlo, para esto, porque no podemos negar que es una provincia que se posicionó fuertemente en contra de la ampliación de derechos en su momento, cuando se discutió la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que hay mucha resistencia todavía, inclusive para esto que estamos hablando, la implementación de la ESI. O sea, ahí también para no ser ingenuos en esta cuestión, digamos, no es tan simple. Hay mucha norma, pero hay mucha distancia entre lo que está escrito y lo que se cumple cotidianamente, digamos, ¿no? Por supuesto, mira, y en materia de los derechos de los niños y las niñas hay un doble estándar. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por eso abogué desde el principio por un cambio cultural. Y hay un intento del Estado de correrse de su responsabilidad y avanzar sobre la criminalización más individual, digamos, ¿no? Que también eso uno lo puede ver. No, desde los organismos de derechos humanos, y felizmente son muchos, hay una clara conciencia y reacción ante los intentos, por ejemplo, de la baja de la edad de imputabilidad, lo cual sería no solo un retroceso en materia de legislación universal, sino también una negación y una contradicción de la propia Convención. Totalmente. Pero no somos inocentes de que hay amplios sectores de nuestra comunidad que le quieren tirar encima a los adolescentes la justicia, entre comillas, de los adultos, lo cual sería un error de principio a fin, ¿no? Y más estos esquemas de punición que también están siendo abordados de manera distinta, porque se trata de la reinserción de una persona que comete una falta, un delito, y no el perfeccionamiento del delito. Molina, queremos agradecerle este tiempo y bueno, bienvenida a la discusión, y que todos quienes debemos intervenir desde los medios de comunicación, la escuela, porque los medios también tenemos mucho que ver en todo esto, los distintos actores y las actoras en esta temática puedan intervenir con el objetivo de garantizar derechos. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, porque los cambios culturales en esta etapa de la historia de la humanidad vienen mucho de la mano de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante en ese sentido, y el agradecido soy yo.
Así que muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Miguel Molina, titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones. Esta es una dependencia de la vicegobernación de la provincia y nos pareció interesante también remarcar, porque es un pronunciamiento, uno puede decir que fue rescatando parte de las discusiones que se vienen dando en distintos lugares para corrernos de esa mirada solamente del castigo, solamente de la punición, como decía también él, ¿no? Porque, insisto, cuando llega esa mirada, que llega con el Poder Judicial, que llega con la policía, la escuela se corre, todos se corren, porque es más, a veces están esperando, es lo único que te ofrecen cuando tenés un conflicto dentro de la escuela, lo único que te ofrecen es la comisaría, es la policía, y después se corre todo el mundo, ya no tienen nada que hacer. Y esa tensión que me parece que es interesante ponerlo ahí en debate para que quienes se tienen que hacer cargo se hagan cargo. Porque si en segundo o tercer año tenés este tipo de situaciones, con 15 años de una ley que te dice que tenés que implementar educación sexual integral desde los niveles iniciales, y que uno de los ejes que trabaja la educación sexual integral es justamente prevenir las violencias de género dentro de las escuelas, es que vos en todos estos años no estuviste haciendo lo que tenías que hacer como institución, como escuela, y es una interpelación para los y las docentes que siguen como escudándose, no tenemos formación, no tenemos... y decíamos en algunos contextos, bueno, milítenla. No hay formación, bueno, milítenla, pidan, reclamen, que sea parte de las demandas, porque hay un rol que del que no se pueden correr o no deberían correrse en esa instancia de socialización de los y las niñas, niños y adolescentes. 8:55 minutos. Entre los crueles papeles la perdí. Temblando entre las borbonas, parece que asomas, pero me engañas. Te volvés para atrás.